¿Qué tal, queridos lectores de Diario 24 Horas? El día de hoy estamos en un lugar diferente al de la redacción y no es otro lugar que es probablemente la primera vez que lo vean y ojalá en próximas ocasiones que nuestra autora que nos acompaña el día de hoy publique sus libros podamos volverla a visitar, pero entre tanto es la primera y única ocasión. El día de hoy estamos aquí para hablar acerca de Maga de Sangre, que es el nuevo libro de Luciana Langoni, que es quien tengo aquí a mi lado. Y no solo a ella, sino tenemos a Anixa, una acompañante aquí que seguramente causará curiosidad, pero ahorita nos platicarás claro que sí. de ella. Y pues nada, era inevitable tenerla aquí, no presentarla, caray. Sí, tenía que estar ella en esta entrevista, sí. Pero bueno, Maga de Sangre acaba de publicarse el año pasado, ya tiene una reimpresión. Todavía no. ¿Todavía no? No. Entonces, esperemos que pronto, entonces. Esperemos que pronto. Publica Hachette, te va a empezar con un montón de cosas, pero quiero empezar por ahí, porque sé que Maga de Sangre inauguró la nueva, digamos, el sello. Este sello editorial de Hachette. ¿Cómo llegaste hasta ahí? ¿Cómo fue? ¿Cómo te contactaron? ¿Tú los contactaste? ¿Qué tal esa experiencia? Tengo una maravillosa agente que se llama Verónica Flores de BF Agencia Literaria y ella fue la que buscó la publicación con Maga de Sangre y Hachette se interesó en publicarla y pues bueno, empezamos con las carreras desde el año pasado en las correcciones y ya sabes todo lo que se tiene que hacer de edición y demás y salió en junio del 2024 y la experiencia ha sido súper bonita con ellos. Sí, en junio del año pasado presentaste en un fondo de cultura, ¿no? En el fondo de cultura he tenido varias presentaciones, pero la primera, la de lanzamiento, fue esa. Sí, que fue la que tuvo como más renombre. Exacto. Qué bueno. Se nos viene, hablaremos de eso al final para que nos invite Luciana a ver su presentación. Sí, ya viene una nueva. Pero empecemos por el principio. Primero nada, un gusto tenerte aquí. Ay, no, al contrario, gracias por venir. Un gusto tenerte aquí con nosotros para platicar de tu libro. Quiero regresarme al principio. Ok. ¿Cómo llegas tú a la fantasía? ¿Qué te hizo decir un día, Luciana, escribe fantasía? ¿Qué te encantó? ¿Qué te maravilló? ¿Y por qué te decantaste por este género tan fantástico? Fue hace muchos años, más o menos en el 2007, 2008, cuando me aventuré a escribir fantasía. Yo no estudié literatura, yo estudié medicina, pero siempre me había gustado todo lo fantástico, todo lo relacionado con la magia, con mundos distintos. Y al inicio leía muchísimo novela romántica y de pronto empecé a descubrir todas estas novelas de fantasía y hubo una serie que me encantó de Laura Gallegos y cuando empecé a leerla, en ese momento dije yo quiero escribir esto, porque antes escribía relatos, poemas, solo cuando estaba dolida, melancólica y demás. Y no me había animado a escribir una historia. Además, pues no sabía ni por dónde, no tenía idea cómo iniciar a escribir una novela. Y empecé. Dije, voy a empezar a escribir y a ver por dónde me va llevando este camino. Y a la par, tuve esa conciencia de decir, necesito un poco de formación, necesito saber cómo se estructura una historia, cómo crear personajes, y me metí a cursos de literatura y magia, de escritura fantástica, de creación literaria, y después hice un curso de primera novela. Yo ya había escrito mi primera novela, estaba escribiendo la segunda, pero me ayudó un montón también como para poder darme más estructura en el momento de escribir. Y así fue como empecé, y sabía que la fantasía era mi género porque me encantaba entrar en estos mundos en el momento de leer una novela de fantasía y estar ahí. Siempre he pensado que a veces nuestro mundo puede ser un poco aburrido y el hecho de poder crear algo nuevo con situaciones que tenemos en el día a día en nuestro mundo, claro, me pareció muy interesante. Y poder jugar con todos estos elementos, ¿no? Claro. La magia, la energía y demás. En este sentido, siento, y corrígeme si no estoy en lo correcto, que tú utilizas este género de fantasía para tocar temas de esta vida a veces tediosa, aburrida que tenemos, pero que nos achacan y que nos atañen a todos, ¿no? Quería preguntarte cómo es para ti conjuntar esos temas que a veces son ninguneados o tomados
con poca seriedad, como la reencarnación, como la fantasía, la magia y demás cosas, con temas pues tan serios como la vida misma, ¿no? Como esas experiencias, como la que ya abordaremos ahorita de los protagonistas. ¿Cómo es para ti conjuntar todo eso y sobre todo cómo hacerlo verosímil para la gente y que no sea tomado como algo, claro, como no serio, digamos? A ver, yo creo que cada vez hay más gente que cree en la reencarnación. Eventualmente es muy respetable los que no creen en eso. Yo en lo personal sí creo en la reencarnación. Y me pareció, y eventualmente, bueno, para reencarnar pues tienes que morir, ¿no? Entonces el generar una idea en la que los protagonistas mueran y reencarnen en este mundo nuevo, a mí me pareció como muy, ¿no? Muy cierto, es verdad, puedes reencarnar en cualquier tipo de universo, en la Tierra, en otro planeta, yo qué sé, ¿no? En este caso, el universo es la segunda Tierra. Y lo quise hacer así, quise crear un mundo similar al nuestro, pero en una tierra más prehistórica, pero con ecosistemas que conocemos, o sea, el hielo, la sabana, el desierto, o sea, son ecosistemas que existen aquí, justo para que se sintiera más real. Y en un espacio donde la magia obviamente tuviera vía libre, ¿no? Donde podamos utilizar esos elementos fantásticos, basados también, porque Maga de Sangre, eventualmente el tema, la magia más importante es la magia de sangre. Y para crear esta magia en este mundo me basé mucho en tradiciones que tenemos en nuestro mundo, ¿no? Tanto los vikingos, los mayas, la religión yoruba, la brujería de cercos, hay un montón de tradiciones paganas y no paganas también que no se consideran paganismo, pues, que utilizan el poder de la sangre en sus rituales. Entonces, unir esa parte que ya sé que no todos estamos familiarizados, pero que realmente existe y realmente se hace, ya sea que exista la magia o no, pero se hace, sabemos que existen esos rituales. También los africanos, ¿no? Hacen un montón de rituales de sangre, y unirlo con una historia fantástica le iba a dar un poco de más familiaridad y credibilidad. No, y cuando tengan la oportunidad las y los lectores de leer tu novela, los que ya la han leído, pues darán fe de que es así, ¿no? Para entrar un poco a lo que es la novela, o bueno, un poco mucho tal vez, es hasta cierto punto una novela bastante arquetípica, que me refiero en cuestiones literarias, ¿no? Y en cuestiones de historia, buenos, malos, pero ¿cómo vamos? ¿Qué elementos tú como escritora, más allá de las herramientas que has adquirido en tu formación como escritora, qué le imprimiste para que, a pesar de esto arquetípico y de esto que digamos que son los lugares comunes, los famosos lugares comunes, claro, cómo hacer que la gente no pierda el interés, ¿no? Cómo hacer que de todos modos, a pesar de que la gente esté ahí, dice, bueno, ya sé a lo mejor de qué va esto, pero cómo hacer que se quede la gente. Yo creo que siempre utilizar ciertos arquetipos nos ayudan a tener esa familiaridad. Por ejemplo, creo que el que está mucho más claro es el arquetipo del mago animal, que es el típico mago tipo Gandalf, ¿no? O sea, el mago sabio, el mago viejo, el mago que sabe por dónde, ¿no? Que siempre tiene las respuestas. Y yo creo que todos tenemos un guía de ese estilo en nuestra realidad, ¿no? Ya sean nuestros abuelos, nuestros padres o alguna persona que hemos conocido en el camino. Entonces yo creo que la gente que ya tiene cierta edad tiene una sabiduría especial, y por eso quise incluir y hacerlo como tan evidente, ¿no? El arquetipo de este mago que en realidad es el que acompaña a la protagonista durante casi toda la historia, el que la guía. Pero por otro lado también es como muy realista, y él sabe que, porque a esta chica, a Cousel, que es la reencarnación de Julieta en la segunda tierra, pues la abandonan en medio del territorio de los bárbaros a merced de estas criaturas que son súper salvajes, y que si realmente no hubiera una conexión entre esta Félix, me encanta poder hablar ya de esta Félix porque está presente, está, ¿no? materializado. Sí, está aquí. Si no existiera esa conexión entre la Félix y la protagonista, lo hubieran comido, porque son animales salvajes. Y este mago animal, este mago sabio, tiene conciencia de eso, no es un mago totalmente bonachón, ¿no? O sea, es un mago que sabe cómo funciona el mundo. Claro.
Y en el caso de lo que decías de los malos y los buenos, pues yo creo que siempre existe la dualidad, ¿no? Del bien y el mal. Pero en este caso, aquí tenemos dos antagónicos. Está el jefe del territorio del hielo, que están obsesionados con exterminar a los magos, y está este mago oscuro superpoderoso que se llama Yasvan, que también es un mago de sangre. Él y la protagonista son los únicos magos de sangre en este mundo. Y Yasvan quiere luchar contra los cazadores y quiere jalar a Cousel para que cumpla su cometido, ¿no? Porque sabe el poder que está creciendo en esta maga, en la protagonista. Entonces creo que ahí le doy un poquito un cambio a la historia donde dos antagónicos están luchando entre sí y ella se ve en medio de una situación que no sabe para dónde, ¿no? Porque además se reencuentra con este amor que tuvo en su otra vida y este amor es un cazador. Y además ella recuerda su vida pasada con él y él no la recuerda. Claro, ahí, más o menos ahí quería ir, porque a pesar de lo dicotómico, está perfecto, porque a pesar de esa cuestión arquetípica que nos lleva a esta dualidad, o dicotómico, digamos, de bueno y malo, hay ciertos matices, ¿no? Como poner a la personaje principal en disyuntiva y pues, ponerla a sufrir, ¿no? En este sentido, ¿qué implicó trabajar estos personajes? Porque algunos de ellos, si no es que todos, son muy complejos y son bastante hondos, y siento que te metiste bastante en la piel de estos personajes, ¿no? Entonces, regresando un poco al tema de la verosimilitud y esta complejidad para con los personajes, pues ¿cómo fue construirlos para ti? ¿Hubo alguno que hayas disfrutado más o que hayas sufrido más que otro? Uno que haya sufrido más que otro, yo creo que la protagonista, Cousel, porque al final ella está aislada durante sus primeros 19 años de vida y está bien o sea, ella no está como en plan de, ok, aquí estoy, no pasa nada, empieza a ver como su familia, a este mago animal como su abuelo y al mago vidente, que son los dos magos que están en este territorio como su padre, aunque no se refiere a ellos como tal, pero es como muy retraída, no quiere convivir con mucha gente, pero ama la naturaleza. Y en ese momento, cuando escribí esta novela, yo me sentía así, me sentía totalmente aislada. Acababa de perder a la primera perra que tuve y fue muy duro, fue como un golpe muy fuerte para mí y me aislé y no quería salir, no quería ver a nadie, y fue cuando empecé a escribir esta historia. O sea, en realidad lo que me acompañó en ese momento fue la historia de Maga de Sangre. ¿Y encontraste alguno que hayas disfrutado? El protagonista personaje, yo creo que la Felux, Nixa la Felux. De hecho, nombré a una de mis perras cuando ya que había terminado el libro, una de mis perritas llegó a mi vida y le puse Nixa. Y bueno, ya la tenemos aquí. Sí. Aprovechando, vamos, uno siempre lee y se imagina y uno le pone sus características propias a los personajes. Por más que nos los describan, pues siempre los imagina. Uno siempre los imagina. Este es, o sea, no hay materialización más real que esta, sí, porque sí, pues tú lo hiciste a, digamos, imagen y todo, ¿no? Cuéntanos, ya nos dijiste que lo disfrutaste más, pero esos colores, ¿qué te ha significado, además de verlo en el libro, tenerlo aquí presente y que nos puedas platicar? No, me emocioné muchísimo. Lo hizo un artista maravilloso. La verdad es que yo ya tenía la imagen de Nixa dibujada porque publiqué un bestiario en el 2027 y en ese bestiario vienen todas las bestias que yo he creado en mis historias. Así que ya tenía el dibujo de cómo era Nixa, cómo eran los Felux. El momento de crear la historia no tenía ningún dibujo. O sea, cuando creé la historia no había ninguna ilustración, pero fue ya mucho más fácil traerla, ¿no? Así ya materializada, porque ya existía el dibujo. De hecho, se me olvidó ponerle su cola hermosa llena de plumas, pero quería hacer un animal muy majestuoso, que fuera muy llamativo, que fuera diferente, porque es una mezcla de lobo del tamaño de un león, con ojos leoninos, con cuernos. O sea, es un animal muy poderoso y muy fuerte, y además que tuviera todo el pelo, o sea, en lugar de pelo, plumas, me pareció, o sea, imagínate encontrarte esto en el bosque, ¿no? O sea, como que Dios, qué animal más hermoso, pero también peligroso, ¿no? Sí, no, eso está, o sea, es muy lindo, ¿no? Lo verán y lo disfrutarán en cámara, pero verlo aquí
En persona. En persona Me la voy a es llevar, bastante. va a estar en la presentación, así que para quien quiera conocerla en Minería, ahí nos va a estar acompañando. Justo, hagamos un paréntesis para que nos cuentes de la presentación en Minería, que es una de las tantas razones, además de hablar del libro, lo que nos tiene aquí. Sí, voy a estar el 28 de febrero a las 6 de la tarde. No sé el salón todavía, pero bueno, seguramente lo voy a estar anunciando en mis redes sociales. Vale, para que estén atentos, si no han leído el libro, tienen chance de leerlo, y si no, pues comprarlo ahí, que seguramente va a haber chance que les firmes. Sí, por supuesto, claro. Y estoy considerando hacer algunas lecturas de vidas pasadas durante la presentación. Entonces, y bueno, y que conozcan a la Félux. A la Félux, se puedan tomar unas fotos. Se puedan tomar fotos con ella, sí. Volvamos un poco al tema de fondo. Sí, claro. Lo primero que escribiste fue el bestiario. No, la primera novela. Bueno, sí, y okay, tus novelas. Sí. ¿Cómo ves en retrospectiva? Como decíamos al principio, inauguraste este sello de Hachette. Sí. Ya tienes cierta formación, me dices que no estudiaste nada hasta después de haber escrito incluso la primera novela, pero ¿cómo ves todo esto y ver todo lo que has creado alrededor y este mundo? Y la verdad que nos contestes, vamos a la siguiente pregunta, que va un poco de la mano. Ok. Crear este mundo me encantó. He crecido mucho como escritora. La primera novela que escribí se llama Mopraila y la publiqué en el 2016, pero la terminé de escribir en el 2010. Entonces me tomó pues un buen rato que llegara a manos de los lectores y las lectoras. Y durante todo ese camino he aprendido muchísimo, ¿no? Porque a veces creemos que la primera novela que publicamos, que va a ser ¿no? O sea, que está totalmente bien escrita, y no, en realidad siempre como escritores tenemos que tener esa humildad y darnos cuenta que con el paso de los años, y mientras más escribamos, más leemos, más editamos, pues tenemos más experiencia y un poco más confianza. Y a pesar de eso, cometemos un montón de errores, ¿no? O sea, no nos damos cuenta a veces de los errores que cometemos al escribir, o que son incongruentes, información que dices tú, ¿por qué lo puse aquí si no viene al caso? O sea, entonces siempre creo que necesitamos esta parte de un ojo experto que nos ayude a ver ese tipo de errores o de cosas que estamos cometiendo y que nosotros como escritores dejamos de ver. Pero creo que de la primera novela que escribí ahora he crecido mucho, ya sé crear mejor los mundos, mi forma de escritura cambió. Sí siento que de mi primera novela, Maga de Sangre, es algo totalmente distinto. Sí, aquí creo que ya podemos ver que se han condensado todas esas, o sea, todo ese oficio que has ido adquiriendo con los años está materializado aquí. Exacto. Esto que les voy a decir no cuenta como spoiler, porque creo que es algo habitual en lo que tú escribes, que tiene un final, digamos, abierto. Deja a lo mejor abierta la posibilidad de que haya algo más, que no sé si, a eso iba mi pregunta, si existe la posibilidad de seguir ampliando este universo o queda cerrado aquí o... Existe, pero va a depender mucho de los lectores. O sea, originalmente yo no planeé Maga de Sangre como una saga, pero sé perfectamente cómo va a continuar. Entonces sí existe la posibilidad, pero va a depender mucho. Sí, de mis lectores, sí. Bueno, les estamos achacando desde aquí la responsabilidad a quienes lo lean. Antes de pasar a mi pregunta final, quiero que ya está la sinopsis, ya nos adelantó. Bueno, ya nos dijiste un poco y yo sé de qué trata porque ya leí la historia, pero que escuchen la gente, los lectores de Diario 24 Horas, con qué se van a topar. Ya nos dijiste un poco de qué va, pero cuando abran el libro y se sienten y no puedan parar de leer, ¿con qué se van a encontrar? Bueno, creo que se van a encontrar con un mundo distinto, pero familiar al mismo tiempo, con una historia de amor atípica, con un final inesperado y con la lucha de la oscuridad contra la luz, una lucha interna de la protagonista, ¿no? Una lucha que le cuesta trabajo y que realmente hay momentos en los que esa oscuridad la jala y la atrapan. Y además se van a encontrar, no es una novela rosa, ¿no? Sí. No es una novela, ay, qué linda, qué bonita. Es hermosa la novela, pero no es una novela que a ver, hay muchos rituales de sangre, es dura, ¿no? Es dura, es una novela dura. Entonces,
y yo creo que eso la hace más real, ¿no? O sea, de las situaciones que vivimos en el día a día en este planeta. Claro. En ese sentido, valdría rescatar algo que ha dicho Guillermo del Toro y han dicho muchas otras personas que, bueno, lo ha hecho de la animación, pero creo que aplica podemos traspolar eso para la fantasía, que pues más que un género, que además cada vez son más porosos en la literatura, pues es una herramienta, ¿no? Para contar historias y, sea de paso, esto no hay que quitarnos ese velo de que tanto la animación como la fantasía son géneros para niños y adolescentes. Exacto, ¿no? Sí. Creo que aquí, Luciana, quien tenemos aquí, lo hacen bastante bien. Y pues bueno, hay que empezar a desmontar esos mitos alrededor de los géneros. Finalmente, Luciana, antes de terminar, agradecerte por recibirnos aquí, porque nos hayas hablado de tu libro. Esto es algo que pregunto siempre. Quienes nos ven seguramente ya saben qué voy a preguntar, porque es algo que pregunto a todas las escritoras y escritores con quienes tengo chance de platicar. ¿Qué libros te acompañaron o qué autores te acompañaron en la escritura? Vamos ya directa o indirectamente, ¿no? Y quiero decir que a lo mejor sí te acompañaron directamente en la escritura del libro, o bien los tenías ahí en el buró, pero sabes que son tus infaltables, que los tienes ahí para, sí, no sé a dónde correr, voy, los veo y me siento en calma. ¿Qué nos puedes contar de eso? Laura Gallego, con su trilogía de Memorias de Idún. Yo he leído todos sus libros, prácticamente todos sus libros, me falta un par, pero me basé mucho, no me basé en sus libros, pero me gusta la forma en la que ella estructura todas las historias y me gustó estructurar mis historias de una manera similar, porque está narrado en tercera persona y brinco de una escena a otra. Como que eso a veces a los lectores los confunde un poco, estoy consciente, pero me gusta tener esa dinámica como que te atrapa, porque te quedas en una escena y luego brincas a otra, porque hay varios personajes, son 13 personajes más o menos en esta historia, y de repente estamos viendo al jefe del hielo, y de repente estamos viendo al jefe de los verúmenes, y entonces brincar de una historia a otra me parece algo como muy, muy dinámico, ¿no? Que la historia se vuelve muy dinámica y no se estanca y no se vuelve aburrida. Y también Laini Taylor me gusta muchísimo, B.E. Schwab, y he leído mucho a Brian Weiss, que habla sobre reencarnación. No me basé en sus libros, pero quería empaparme más sobre el tema de la reencarnación. También estudié comunicación interespecies, entonces leí 2 libros de Martha Williams, que es una excelente comunicadora, ella es estadounidense, y te da todos los tips y las técnicas para aprender a comunicar con los animales. Y como aquí hay una comunicación especial entre la protagonista y la Félux, y entre el mago animal y los animales, que no es como que se comuniquen en un diálogo mental, ¿no? Es a través de imágenes, sensaciones, ideas, y eso lo dice mucho Martha Williams, y me sirvió también un montón para escribir esta novela. Pues bien, ya encontramos ahí algunas referencias para terminar de conocerte. Luciana, desde aquí auguramos que le vaya muy bien a la novela. Muchas gracias. Estoy seguro que quienes no la han leído se la van a pasar muy bien. Si no hacen catarsis, van a estar cerca de hacerlo. Uh-huh. Si sufren o padecen hipersensibilidad, pues consíganse unos Kleenex, porque seguramente los van a necesitar. Pero de lo que estoy seguro es que la van a pasar muy bien. Maga de Sangre, que inaugura otros mundos de Hachette. Pues nada, es una portada preciosa, es un libro precioso, se ve choncho, pero se lee... Una vez que uno empieza ya no se puede terminar de leer. Luciana, muchas gracias. Gracias todo. A ti. Y pues nada, algo que quieras agregar para los lectores. Bueno, que eventualmente que lo lean, que me digan si les gustó. Siempre contesto en mis redes sociales y pueden seguirme. Estoy como Luciana M. Langoni en Instagram y en TikTok. Y que vayan a la presentación, les va a gustar. Si ya lo leyeron o si están por leerlo, vayan a escuchar sobre esta historia, a responder sus preguntas, si tienen suerte a leerles el oráculo de vidas pasadas y a conocer a la hermosa Félux también, que nos va a estar acompañando ahí el 28 de febrero a las 6 de la tarde en el Palacio de Minería, en la Feria Internacional del Libro de Minería. Pues ahí está, nada más estén pendientes para ver en qué salón será
pero ya tienen 95% de la información, así que no hay pretexto para faltar. Pues esta ha sido una edición más de las entrevistas de Diario 24 Horas. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias.